miasteniformes, se llama miasteniformes, que se parecen con la forma de la miastenia, como el Lambert-Eaton. La epidemiología, que puede presentarse en cualquier edad, normalmente puede ser en mujeres jóvenes y en adultos, en varones de mayor edad, pero en cualquier edad puede presentarse. Esto es genético, ¿no? Esto es genético, es una enfermedad autoinmunitaria, pregunta Lenan y pregunta probable de su examen. Y obviamente que se produce en esta enfermedad autoinmune anticuerpos. Cuando es una enfermedad autoinmune, tus defensas atacan. Entonces tú produces anticuerpos o anticuerpos produces, y estos anticuerpos que tú produces van en contra del receptor nicotínico, ¿no? De la membrana sináptica. Estos receptores son receptores, obviamente, de acetilcolina, receptores nicotínicos de acetilcolina o receptores de acetilcolina. Entonces, estos son de la membrana postsináptica y esto provoca bloqueo, destrucción del receptor, y obviamente no se hace una buena unión de la acetilcolina. Bueno, deja de unirse la acetilcolina con el receptor. Y obviamente no hay la despolarización, ¿no?, que se necesita en esa membrana postsináptica, ¿no? Entonces aquí, bueno, vamos a ver un poquito, ¿no?, la unión neuromuscular normal, en la cual tenemos la membrana presináptica. Por aquí está la membrana presináptica. No se ve bien el dibujo, pero después voy a presentar otros dibujos. Esta es la membrana presináptica, esta es la postsináptica, y como ustedes ven aquí en la postsináptica hay receptores, ¿sí? Aquí, mira, en la postsináptica hay receptores. Estos receptores, acá está la acetilcolina que sale, ¿no?, de la membrana presináptica, está en el espacio intersináptico, la acetilcolina, y acá están los receptores. Obviamente que esta es la unión neuromuscular normal, ¿no? Esta es la normal, la que está acá según mi puntero. Bueno, la miastenia gravis se produce esto, ¿no? Que los receptores que están en tu lado izquierdo de tu pantalla, ahora están, estos receptores, mira, son destruidos y ahora quedan poco, ¿no? Entonces son receptores de acetilcolina que van destruyéndose, bloqueándose, y la acetilcolina no puede hacer una buena acción entre este bloqueado o destruido receptor de la membrana postsináptica. Bueno, acá más de lo mismo. Esta es una unión neuromuscular normal, en la cual acá están los receptores. Mira, como tú puedes ver, los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica. Vemos cómo de la membrana presináptica sale la acetilcolina a hacer su trabajo y unirse con sus receptores, ¿de acuerdo? Receptores de acetilcolina. Receptores nicotínicos, ¿no?, de acetilcolina. Entonces, mira, acá está, pero a la vez son receptores de acetilcolina, el ACRA que le llaman, ¿no? Receptores, no, anticuerpos, son los anticuerpos que van a destruir el ACRA, ¿no? Entonces, estos ACRA se producen anticuerpos que van a destruir los receptores de acetilcolina, y mire, abajo en la miastenia gravis se daña la membrana postsináptica, y acá está, a través de anticuerpos. Mire, aquí está, anticuerpos, los ACRAs, anticuerpo contra receptor de acetilcolina, ACRAs, pero acá está, miren bien, está este puntero, anticuerpos, antibodies, se llama acá antibodies, ¿no?, en inglés, y estos anticuerpos van a unirse a receptores y bloquearlos, ¿no? Bloquear los receptores de anticuerpos. Entonces acá, bueno, receptores aquí, y entonces, como ustedes ven, la disponibilidad de receptores disminuye, y obviamente va a depender de la severidad o no de la enfermedad, ¿no? Ahora sí está un poco más claro con el gráfico, y este gráfico está mucho mejor. Entonces aquí este gráfico ejemplifica bien lo que es la miastenia gravis, ¿no? Muy bien. La miastenia gravis, pues, como les dije, es una enfermedad autoinmunitaria, crónica, obviamente, de la transmisión neuromuscular mediada por anticuerpos, ¿no? Autoanticuerpos que tú fabricas, porque es una enfermedad de tus defensas, y tú atacas a los receptores de acetilcolina. ¿Qué receptores? Receptores nicotínicos. No se olviden, también pregunta, puede ser de examen. Nicotínicos postsinápticos de la acetilcolina. Y obviamente, ¿qué se caracteriza en tu cuerpo? Mira, acá está, mira, los receptores, y aquí están los pocos receptores que quedan. Y obviamente se hace una debilidad, ¿no? Una debilidad de tus músculos, sobre todo los músculos estriados, que son músculos voluntarios, ¿no? Y obviamente se produce fatiga. Entonces, pérdida de la fuerza y fatiga. O pérdida de la fuerza y fatigabilidad, que es lo que va a producir en la persona, ¿no? Obviamente aquí hay anticuerpos antirreceptor, ¿no? 80-85% de las miastenias generalizadas, ¿no?, que pueden presentar estos anticuerpos antirreceptores cuando tú los puedes dosar, estos anticuerpos antirreceptores, y pueden presentarse en 80-85%
de los anticuerpos en las miastenias gravis generalizadas. En las miastenias gravis oculares, que son prácticamente focales, ¿no? Solamente en el ojo, que se hace una tosis palpebral, se presenta como tosis. Bueno, el 50% van a presentar estos anticuerpos antirreceptores a la hora que tú los doses, ¿no? El dosaje. Estos se destruyen el receptor, estos anticuerpos destruyen el receptor. Lo que van a hacer, ¿no? Estos anticuerpos, ¿qué hacen? Destruyen al receptor y si no lo destruyes, lo bloquean. Uno de los dos, o lo bloquean o lo destruyen. Y obviamente inducen, ¿no? Inducen a la internalización, o sea, no se expresan, ¿no? Los receptores. Entonces, el inicio de la enfermedad suele ser insidioso, ¿no? Insidioso, lentamente, insidioso, progresivo, ¿no? Raramente es agudo, de pocos, lentamente, insidioso, progresivo, ¿no? ¿Y qué factores desencadenantes o agravantes, no? Se encuentran, por ejemplo, infecciones, ¿no? A veces por infecciones, ¿no? Estas, no se puede decir, se detonan, ¿no? Hacen detonante, ¿no? Las infecciones, o pueden ser cirugías, pueden haber traumatismo, ingesta de ciertos fármacos, ¿no? De repente tengan que ver con la, se puede decir, la explosión o el inicio de la miastenia gravis. El embarazo también el embarazo puede detonar muchas enfermedades. Por ejemplo, el embarazo puede detonar enfermedades cardíacas que tú nunca has tenido. De repente puede haber quizá problemas de autoinmunidad en el embarazo. Puedes detonar. El embarazo no es solamente embarazarte y ya, ¿no? Sino que puedes hacer una diabetes gestacional, puedes hacer una preeclampsia, puede ser una eclampsia, y la eclampsia convulsiona también, las eclámpticas, ¿no? Por la presión alta, el edema y la proteinuria que pierde. Entonces el embarazo es una caja a veces de Pandora. Claro, normalmente muchas veces todos sabían, ¿no? Por eso que deben tener un control estricto para detectar algunas cositas, pero hay algunas veces que puede complicarse, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos con la gestante. El estrés también puede detonar, ¿no? Estas enfermedades, las temperaturas elevadas, las fiebres, qué sé yo, ¿no? El síntoma clave aquí es la debilidad muscular y la fatigabilidad, o sea que se cansa el ejercicio, el músculo. Y el músculo no puede ya, ¿no? Un poquito se puede decir, hacer su función, ¿no? Y se presenta como una fatigabilidad y una debilidad, obviamente, muscular. Por lo general, cuando avanza la miastenia, a veces avanza normalmente cráneo caudal, ¿no? Cráneo caudal, ¿no? O sea, desde ¿no? De la cara a la cabeza y va avanzando. Caudal significa al pie, ¿no? A los pies, caudal, la parte caudal, al pie. Entonces va avanzando, ¿no? Primero el ocular, después debilidad facial, debilidad vulvar, debilidad de tronco, debilidad de miembros, ¿no? Etcétera. Muy bien, los grupos musculares que se afectan más frecuentemente, obviamente, y uno se da cuenta fácilmente cuando lo ve al paciente en las facies, que tú a veces lo ves, ¿no? Porque hay que entrenar bien el ojo, ¿no? El ojo clínico, así como el músico, le decía a mis alumnos de la práctica, que así como el músico entrena el oído, ¿no? Ya saben escuchar, ¿no? El oído ya, al oído, como dicen, ¿no? Yo le he sacado al oído, yo he hecho al oído nomás. Entonces, igual, ¿no? En lo que es en lo que es la medicina, nosotros tenemos que entrenar el ojo, ¿no? El ojo clínico, que dicen, el ojo clínico. El ojo clínico es importante porque me permite, ¿no? Con las facies o con la impresión general, dar ya una aproximación en el diagnóstico. Por ejemplo, tiene asitis, tiene un abdomen globuloso, asitis, circulación colateral, puntos rubíes, palmas hepáticas, ictericia, ginecomastia, distribución ginecoide de los vellos púbicos, tiene atrofia muscular, tiene un fetor o aliento hepático. No estamos hablando de una cirrosis hepática, ¿no? No, qué duda cabe. Entonces, ahí va a haber manifestaciones de repente clínicas que me hacen sospechar, ¿no? De una enfermedad. Igual acá, ¿no? Está comprometida la parte facial, la parte ocular, principalmente la tosis es lo más se puede decir, más evidente lo que se ve, ¿no? Ahora, los músculos también, ¿no? De las cinturas escapulares, pelvianas, hasta pueden llegar, con tanta debilidad, pueden llegar a veces a no poder respirar bien, a no poder ventilar bien, y obviamente
llegan hasta a ventilador mecánico, ¿no? A intubación y ventilación mecánica. Entonces, ¿no? Sobre todo las crisis miasténicas. Las crisis miasténicas dan un problema respiratorio profundo, fuerte, en la cual necesitas tener una intubación orotraqueal y ponerle ventilador mecánica a la paciente. Ahora, las manifestaciones habituales son la tosis palpebral, la tosis, ¿no? En la mayoría de casos es bilateral, pero obviamente uno se compromete más que el otro, ¿no? Es asimétrico, porque uno está más que el otro, pero en realidad afecta a los dos párpados, pero una está más comprometida que la otra, por eso es que se ve asimétricamente, ¿no? Y obviamente siempre la medicina es comparativa, vas a comparar el lado sano o el hemicuerpo sano o la hemicara sana con la hemicara más afectada, pero a veces también una de las dos, ¿no? Uno de los dos se compromete más. Otro es la diplopía, que es la visión borrosa, ¿no? Que aparece en el 90% de los casos, ¿no? Y es uno de los síntomas más frecuentes, más de inicio, ¿no? Frecuente, ¿no? 90% de los casos es bastante. Y obviamente trastornos fonatorios y deglutorios, ¿no? A veces el paciente habla eso, ¿no? O sea, un poco no se entiende bien y fonatoriamente está como, o sea, un poquito diferente, ¿no? Su voz, una voz fonatoria. Y cuando deglute, pues no deglute bien, ¿no? En el 80% de los casos cuando se comprometen los músculos, ¿no? Deglutorios, ¿no? Bueno, para que un poquito nos quede un poquito la parte, ¿no? de este tema, obviamente vamos a ver la caída del párpado, ¿no? La caída de los párpados, la tosis, la visión doble o diplopía y la debilidad y fatiga muscular, ¿no? Debilidad y fatiga muscular. Entonces estamos viendo la sintomatología más importante de la miastenia grave: debilidad de los músculos, fatigabilidad o cansancio, y bueno, visión doble, ¿no? Diplopía. Muy bien. El cuadro clínico obviamente tiene que ver obviamente con la debilidad muscular, con la fatigabilidad, fácil fatiga de los músculos, fácil fatiga de los músculos. Tiene que ver con la tosis palpebral, afectación de los párpados, bilateral, pero una más que otra, por eso que es asimétrico. Tiene que ver con la diplopía o visión borrosa, la debilidad facial, obviamente, expresión de un poquito como refunfuñando al sonreír del paciente. Debilidad mascar, obviamente, porque la debilidad muscular se hace expresiva en cualquier parte de los músculos, también de la cara. Un timbre ¿no? Nasal, ¿no? Nasal. ¿No? O sea, un poquito así, no, nasalizado, ¿no? Nasalizado, ¿no? Hola, ¿cómo están? O sea, un poquito nasal la voz, ¿no? Obviamente, hilarizarte también, porque hay a veces debilidad de la lengua, ¿no? Por las debilidades musculares, la debilidad del paladar blando, la debilidad de la lengua también es un músculo, o sea, ¿no? Un poquito como se traba, ¿no? Hay disartre. Entonces, todo eso es lo que puede darte un cuadro de miastenia grave. Y como te digo, a veces hay dificultad hasta en la deglución, por eso que algunos terminan con sonda de alimentación, una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica o nasogástrica para alimentación, porque no pueden deglutir. Es tanta la severidad del músculo que no pueden deglutir. Obviamente, y por eso mismo también hay debilidad en faringe, en paladar, en lengua, debilidad muscular, debilidad torácica de los músculos del tórax, obviamente, y no pueden, ¿no? Y no pueden a veces respirar. Entonces pueden llegar a la parte, ¿no? Mira, acá dice, el cuadro puede progresar hasta una crisis. ¿Qué dice crisis? Cuando ya requiere ventilación mecánica, ir a UCI, ¿no? Van a UCI y les dan ventilación mecánica. Entonces, el cuadro puede ser grave, como el cuadro puede ser un poco más leve, limitada solamente al rostro. Entonces, hay que ir viendo, ¿no? ¿Cómo le va a dar? Por ejemplo, el 50% de los pacientes son de manera, ¿no? Afecta solo ocularmente, ¿no? Con tosis y diplopía. Los síntomas vulvares pueden ser del 15%, como cuáles: disartria o voz nasal. Bueno, más que disartria es la que no puede articular bien las palabras. La voz nasal es la voz que a veces no da también estos problemas fonatorios, ¿no? Disfagias, ¿no? Que no pueden de repente tragar, ¿no? No pueden deglutir, las disfagias no pueden deglutir. Y la fatiga también al masticar. A veces tú sigues masticando y se hasta debilitan tanto
incluso masticando se debilitan, o sea, comer, se debilitan, se fatigan. Entonces, mira, que es severo, ¿no? Ahora hay debilidad, fatigabilidad, como también en músculos de extremidades proximales, ¿no? Proximales más que distales, o sea, no tanto el pie, sino los muslos, ¿no? Los muslos, que son más proximales al corazón. Proximal significa que está próximo un poquito más al corazón. Entonces, los muslos, por ejemplo, ¿no? Los reflejos tendidos están conservados y pierde la sonrisa, ¿no? Y parece como si estuvieran como una posición de gruñido, ¿no? Aquí vemos, mire, la tosis palpebral, ¿no? Vemos que el compromiso palpebral es bilateral, obviamente, pero aquí está más alterado, asimétricamente más alterado en el lado derecho de la paciente e izquierdo de tu pantalla, ¿no? Pero el lado derecho del paciente. Entonces acá hay una tosis palpebral más severo en el lado derecho, ¿no? Y la desviación ocular, mira, esta desviación ocular del ojo que está más tirado a la parte derecha de la paciente por la pared de los músculos oculares. Acá también se ve también congénitamente a veces en niños, ¿no? Y también hay tosis palpebral. A veces es bilateral y a cada vez es discretamente, pero en un lado es muchas veces más que el otro. Aquí también se ve, ¿no? Como la tosis palpebral está más afectada en un lado que en el otro, ¿no? Entonces el otro puede parecer poco sano. Entonces van a haber clasificaciones de acuerdo a las debilidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, siendo el 1 solamente debilidad en los músculos oculares, ya el 2, ¿no? A veces afectan predominantemente a los músculos de los miembros del tronco ambos y compromiso predominante de los músculos orofaringeos o respiratorios, ¿no? O respiratorios. Pero es debilidad leve. Acá la debilidad de los músculos oculares nada más, en el 2 debilidad leve, en el 3 debilidad moderada, de lo mismo, ¿no? De los músculos oculares, ¿no? Además de, ¿no? De otros músculos, además de los musculares, como por ejemplo músculos del miembro, ¿no? De los miembros inferiores o superiores, del tronco, ambos, y también compromiso de los músculos orofaringeos, ¿no? De la deglución, de la articulación de las palabras, ¿no? Y de la parte fonatoria, o de respiraciones también a respiratorio, que a veces te impide respirar y por eso vas a ventilación mecánica. La 4 es debilidad grave ya, de todos los músculos, ¿no? Debilidad grave. 1 es debilidad leve, la 2, debilidad moderada de los músculos, 3, debilidad grave, 4, y ya el 5 es la necesidad de intubación orotraqueal o endotraqueal con ventilación mecánica, ¿no? O sin ella, pero ya se afectan todos los músculos principalmente y que necesitas, ¿no? Severamente y necesitas incluso, como les dije, sonda nasogástrica para alimentarse, o gastrostomía, incluso le ponen, ¿no? Hacen una cirugía, ¿no? De frente, una cirugía con se puede decir, con un tubito que va conectado de frente al estómago para que se alimente, ¿no? Una sondita le ponen, ¿no? Muy bien, más de lo mismo, ¿no? En la cual hay compromiso 2, 2A, 2B, ¿no? 2B sí que afecta, ¿no? Los músculos respiratorios, pero en forma leve. La 3, en forma, ¿no? De repente moderada, ¿no? Moderada, en forma moderada. Ya generalizada, pero de forma moderada. La 4 ya generalizada en forma severa. Y la 5 ya pues es intubación o respuesta mecánica, ¿no? Con respiración mecánica normalmente. Entonces puede llegar a ventilador mecánico, puede ser una miastenia grave. ¿De qué depende? Que me dé leve, moderada, severa. Depende del azar, ¿no? Algunos le dan más severo que otros. Ahora, factores asociados genéticamente, según algunos estudios, bueno, puede haber lo que es una asociación moderada con los antígenos HLA-B8 y DRW3, ¿no? Más o menos los estudios muestran eso. Y a veces estos miastenia gravis, cuando tú lo encuentras, hay que buscar, por ejemplo, algunas otras cosas que puede tener la paciente. Por ejemplo, ¿qué puede tener aparte de la miastenia gravis? Otras enfermedades, por ejemplo, los desórdenes del timo, ¿no? Desórdenes del timo. Por ejemplo, algunos van asociados muy frecuentemente a timomas, a tumores mediastinales, del mediastino. Entonces, ojo, ¿no? Watch out, ¿no? Watch out con eso. Se puede haber, ¿no? Timomas, ¿no? Timomas o tumores mediastinales, ¿no? Que son timomas, son una de los cuantos tumores, ¿no? Mediastinales que hay. También a otros desórdenes autoinmunitarios, porque como es una enfermedad autoinmune, puede venir con otras enfermedades autoinmunitarias, como la tiroiditis, ¿no? La enfermedad de Graves, la titis reumatoidea, que son enfermedades autoinmunitarias. Este hipertiroidismo, enfermedad de Graves, también es una enfermedad autoinmunitaria. El lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad autoinmunitaria. Desórdenes de piel,
¿no? Desórdenes autoinmunes de la familia. También se puede, ¿qué puede exacerbar la miastenia? El hipertiroidismo, el hipotiroidismo. ¿Qué más puede exacerbar? ¿No? Algunos medicamentos, como por ejemplo ciprofloxacino, aminoglucósidos, que tiene miastenia, agrava la miastenia. Por eso es que cuando hay una miastenia gravis, hay medicamentos que no se pueden utilizar en miastenia gravis porque pueden agravar la parte muscular. Por ejemplo, a veces algunos sedantes, ¿no? A veces algunos anticonvulsivantes como la fenitoína. Puede agravar también algunos fármacos como antibióticos como el aminoglucósido, que actúa también a nivel muscular, que puede hacer más debilidad muscular. La ciprofloxacino también. Entonces, mucho cuidado con los medicamentos, ¿no? Con los medicamentos que recete según una miastenia gravis. Hay una lista de medicamentos que no se pueden dar en la miastenia gravis. Ojo, watch out, ¿no? Tengan cuidado con eso, mucho ojo, mucho, ¿no? Entonces, no se olviden de eso porque a veces damos cualquiera, como no sabemos, ¿no? Como no sabemos, damos cualquier medicina, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado de dar cualquier cosa en la miastenia gravis, ¿no? Mucho cuidado porque tienen, como les dije, ¿no? Como les dije, es una enfermedad que puede interactuar con otros fármacos y agravar la debilidad muscular, ¿no? Muy bien, eso es lo que quiero que entiendan un poco de esto. La evolución es variable y por lo general es progresiva. Un 10 a 25% de los pacientes, sobre todo en los casos de miastenia ocular, la enfermedad puede remitir en 10 a 25% nada más, ¿no? En cambio ocurre un agravamiento de las enfermedades y se ven comprometidos algunos músculos respiratorios y puede producirse, estar atento a una crisis miasténica. ¿A qué se llama crisis miasténica? Cuando la enfermedad es grave y pueden llegar a ventilación mecánica, ¿no? Intubarse y ventilación mecánica. Entonces, watch out. Si tienes, ¿no? O mucho cuidado. Si tienes alguna enfermedad de miastenia gravis, tienes que ya tener una idea de que podría, ¿no? Se puede decir, agravarse. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, en el diagnóstico no genera grandes problemas cuando el cuadro se presenta con debilidad y fatigabilidad, porque obviamente ya clínicamente sabes que tiene debilidad muscular, fatigabilidad, tosis palpebral, lo más probable es que ¿no? Que estés haciendo una miastenia. Ahora, tú puedes medir la fuerza muscular con una escala llamada el Medical Research Council. Eso lo vamos a ver en práctica, ¿no? Medical Research Council, que eso no te debes olvidar nunca. Otros le llaman la escala de Daniels o Daniels o Daniels. Se escribe Daniels, ¿no? Daniels. Entonces, este Medical Research Council o MRC y el Daniels es lo mismo prácticamente. Entonces, estas escalas son las mismas. Y significa que hay que medir la fuerza muscular, ¿no? Así como hay que medir el dolor con el EVA, que es la escala visual analógica, ¿no? EVA, ¿cuánto de EVA tiene? Cuando hay un dolor tienes que ponerle el EVA. ¿Qué EVA tiene? O sea, la escala visual analógica. Por ejemplo, señora, ¿usted cuánto le duele, por ejemplo, el dolor que usted tiene en la cabeza? Del 0 al 10. Señora, 0 es que no tienes dolor. Y 10 es un dolor insoportable. De 0 al 10, ¿cuánto es tu dolor, hijita? ¿Cuánto será tu dolor aproximadamente? Doctor, 9 sobre 10. ¡Ah, eso es un dolor espantoso! 10 sobre 10 es un dolor pues ya exagerado y intenso, muy intenso. Entonces, si tiene 2 sobre 10, es un dolor leve, 2 sobre 10, ahí está, es un dolor leve. Entonces, te permite el EVA evaluar más o menos se puede decir, la intensidad de tu dolor, según Alicia, ¿no? Que hemos visto en la práctica, ¿no? Bueno, no sé si todos los grupos harán igual, pero en la práctica de mi grupo, bueno, hemos visto no lo que es Alicia para las características del dolor, hemos visto, claro que se usa más para abdomen, pero en realidad sirve para cualquier semiología del dolor, y el EVA, ¿no? Que es la escala visual analógica del dolor. Entonces, aquí también igual, para la fuerza muscular, todo es con grados, que se evalúan los grados, ¿no? De la fuerza. Por ejemplo, en la Medical Research Council tiene del 0 al 5, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Con mayor detenimiento esa escala para medir la fuerza, ¿no? ¿Cuánto tiene de fuerza? Ahora, para el diagnóstico puedes utilizar diferentes pruebas, como serológicas, como autoanticuerpos, a ver cuánto de anticuerpo tiene o si tiene los anticuerpos contra la miastenia gravis, los ACRAS, ¿no? Anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. También
Una prueba muy buena son los estudios electrofisiológicos, como llamado la electromiografía. Mio viene de músculo, ¿no? Electromiografía, que es para ver los voltajes, los diferentes voltajes, ¿no? De la prueba para poder determinar, ¿no? La miastenia, ¿no? La miastenia gravis, si hay un problema de miopático de miastenia gravis. Obviamente la sensibilidad diagnóstica es variable según las formas que tenga, si es forma ocular o si es forma de una enfermedad generalizada, ¿no? Aquí está el cuadro de la Medical Research Council Scale, ¿no? Que es la escala de ¿no? del Consejo de Investigación Médico, ¿no? En la cual evalúan el grado desde el 0 al 5 el grado. 0 es cuando no mueve nada, ausencia, incluso tiene ausencia de contracción, ni se contrae el músculo, o sea, ya realmente no hay nada, ni siquiera contracción. En el grado 1, ¿no? En el grado 1 hay contracción, por lo menos muscular. No mueve nada, pero hay contracción muscular. Entonces, el grado 1 es un grado severo de pérdida de fuerza. El grado 2 ya hace movimientos, pero normalmente hace movimientos laterales. ¿Por qué hace movimientos laterales? Porque no puede flexionar, no puede mover, porque la gravedad le gana, la gravedad le gana. Acá la gravedad no puede vencer la fuerza de la gravedad, o sea, no puede levantar ni su mano, porque la gravedad lo hace bajar, la gravedad, ¿no? Lo hace bajar a su mano. El grado 3 es la fuerza muscular, ¿no? Que sí puede vencer la gravedad, ¿no? Puede vencer, hay movimiento articular que se puede hacer contra la gravedad. Por ejemplo, la articulación del codo puede moverse desde extensión completa hasta la flexión completa. Entonces, vences la gravedad, estás en grado 3, vence la gravedad, ¿ya? Muy bien. El lado 4 es que puedes vencer la gravedad y también puedes vencer una resistencia pasiva. Con tu mano le puedes hacer una resistencia al músculo y puedes vencer la resistencia que tú haces, ¿no? De repente con una mano en ese músculo, lo puedes vencer. Y obviamente la fuerza muscular grado 5 es la fuerza que vence toda resistencia, toda gravedad, etc. ¿No? Más de lo mismo, ya en forma más cortita, resumida. 0 es contracción, nada de contracción, ni siquiera muscular. 1, aunque sea contracción muscular, pero sin movimiento, no puede mover nada, solo contrae el músculo. El 2 es que el movimiento ya puede mover, ya hace un movimiento activo él mismo, pero no contra la gravedad, o sea, lateralízalo mucho. El 3 es cuando vence el movimiento, ya puede flexionar, extender contra la gravedad. Y el 4 es contra gravedad y resistencia, una resistencia parcial ya la puede vencer. Y el otro es movimiento contra todo, ya contra resistencia y todo. Lo mismo es esta escala de Daniels. Mira, ¿ves? Si se dan cuenta, la escala de Daniels es la misma escala del Medical Research Council. O sea, cualquiera que te prendas está bien, la Daniels o de Medical Research Council o MRC, pero tienes que saberlo. Como le dije a mis alumnos de práctica, algunas cosas hay que aprenderlas como la tabla de multiplicar, que nunca te debes de olvidar. Por ejemplo, 5 por 8, 40, doctor, rapidito. 3 por 2, 6, pues, doctor. 2 por 2, 4, pues, doctor. ¿No? Entonces, igual es acá. Escala muscular de Daniels. Ya ustedes ya son unos tigres. Escala MRC, ya saben, son unos tigres de Bengala. Saben. Muy bien. Igual es acá. El escala de Glasgow, tienes que saberla. Pues, a ver, el Minimental Forcing, tienes que saber cómo está la de multiplicar. Los sinomeningios, tienes que saber qué es Brunskiski, ¿no? Y rigidez de nuca, tienes que saber posición en gatillo de fusil, tienes que saber, pregunta examen de enano. Tienes que saber, porque la sinomeningio siempre viene en el enano. Tienes que saber. No hay otra. Muy bien, algunas cosas tienes que saberlas bien. Bueno, esta es otra forma de medición de la fuerza muscular. Obviamente, si mueve todo, grado 5, mueve todo, 100%, ¿no? Si mueve todo menos una resistencia parcial, ¿no? Que vence la resistencia parcial, nada más, no todas las resistencias, 75%, ¿no? De movimiento. Grado 3, 50% de movimiento, ¿no? Puede vencer la gravedad, ¿no? Pero no la resistencia. Entonces, grado 2, que no vence la gravedad, solamente movimientos así pasivos o laterales. Grado 1, solo contracciones musculares, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces tenemos
Muy bien. La prueba farmacológica es una prueba diagnóstica, ¿no? En la cual le administran, ¿no? Le administran lo que se llama el test de hidrofonio, ¿no? Hidrofonio o tensilón. Tensilón es ¿no? Se puede decir también es, ¿no? Es lo mismo que decir hidrofonio, ¿no? Por eso le llaman prueba de hidrofonio o tensilón. Se le administra 10 miligramos de este anticolinesterásico y obviamente mejora, ¿no? En 30 segundos, ¿no? De acción breve, ¿no? La prueba se considera positiva si mejora la fuerza muscular. Si mejora la debilidad, mejora, ¿no? Ya puede abrir los párpados, ya puede mover el ojo, ya mejora la fuerza. Entonces, esto como es de acción rápida, corta, durante 3 a 5 minutos y ya mejora la acción de tu fuerza, pues quiere decir que es una prueba positiva, ¿no? Al test de tensilón y hidrofonio. Entonces, esta paciente tiene una miastenia porque logra mejorar la prueba, ¿no? Con este fármaco, ¿no? Anticolinesterásico que le ayuda, obviamente, a mejorar su fuerza. La prueba es negativa si es que no, a veces puede ser negativa, ¿no? Puede ser negativa. Y a veces también puede ser positiva también en otras enfermedades como la polimiositis, enfermedad de la primera, de la neurona motora, en el botulismo, el síndrome de Guillain-Barré, el lamberito. Pueden haber también en algunos tumores, puede haber, o sea, positividad en otras. Por eso es que no es tan factible a veces de hacerlo, porque a veces puede ser otras enfermedades y no es tanto que solamente sea para miastenia. Entonces, pero normalmente se usa en la miastenia y ya con esta prueba ya te da una idea de que lo más probable con el cuadro clínico que tiene, la tos y la fatigabilidad, la debilidad muscular, ya te da una idea que es, ¿no? Ahora, también puedes determinar el ACRA, ¿no? Los anticuerpos antirreceptores, ¿no? De acetilcolina, tú lo puedes también dosar. Entonces, anticuerpos contra receptores de acetilcolina, si tú lo puedes dosar, ¿no? De repente haces un estudio en ROE y dosas los anticuerpos, ¿no? En un laboratorio importante del Perú, dosas, ¿no? Y confirmas el diagnóstico, ¿no? Nuevamente este anticuerpo se encuentra en el 85% aproximadamente de la miastenia gravis generalizada, ¿no? O sea, pero quiere decir un 15% que no va a estar, ¿no? Entonces no va a salir negativo, pero sería un falso negativo, porque en realidad tuviera la miastenia, pero no lo puedes detectar porque el 15% no lo detecta. Y en las miastenias oculares, a veces sale positivo solo en el 50%, y en el otro 50% sale negativo, pero sí tiene la miastenia, pero sale negativo. Y a lo largo de la evolución ya, ¿no? Ya sale, ¿no? Pero ahora, eso también es importante saberlo, ¿no? Muy bien. Acá tenemos como te digo, la electromiografía, que es una muy buena prueba, porque es estimulación de la amplitud del potencial, por ejemplo, acá estimulación repetitiva con electromiografía, entonces determinan la amplitud del potencial de acción muscular frente al nervio, ¿no? Frente al nervio y frente al estímulo eléctrico, ¿no? Que ejerce en el nervio periférico, y el paciente obviamente ya saben, tienen unas tablas ahí donde que ellos dicen, no, mira, caídas mayores del 10% ya se consideran, ¿no? Significativas y prueba positiva en electromiografía. Entonces ellos ya, los neurólogos, saben las características de una electromiografía que tiene que ver con la miastenia gravis, ¿no? Muy bien. Hay también electromiograma o electromiografía de fibra única. Es una técnica también diferente, especializada. Capta también potenciales de acción de dos fibras musculares pertenecientes a una misma unidad motora. Y en el caso de la patología de placa, aumenta, ¿no? A más de 50 microsegundos. Entonces, esto ya son cositas más finas que lo ve el neurólogo, pero la electromiografía, electromiograma electromiografía es una de las pruebas muy contundentes ¿no? En estas enfermedades, ¿no? Muy bien. Hay anticuerpos anti-MuSK, ¿no? Que son anticuerpos contra la tirosin sinasa, ¿no? La tirosin sinasa musculoesquelética específica. Entonces son anticuerpos anti-MuSK. Antitirosina, ¿no? O sea, la tirosinasa musculoesquelética específica, ¿no? Anticuerpos contra la tirosin sinasa, ¿no? Anticuerpos contra la tirosincinasa musculoesquelética que se encarga de mantener los receptores de acetilcolina. Muy bien, el 40% de los pacientes seronegativos para ACRA, o sea, los que hacen los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿no? Que salen el 40% de los seronegativos, muchas veces tienen anticuerpos anti-MuS positivos, anti-tirosincinasa musculoesquelética.
¿no? Antitirosincinasa, ¿no? Entonces, puedes hacerte también esta prueba de antitirosincinasa y puede salir también positivo si en el ACRA no ha salido negativo, ¿no? Muy bien, estas pruebas son caritas, obviamente, ¿no? Muy bien. La prueba del hielo también se emplea una prueba, sobre todo en tosis palpebral, en la cual tú le aplicas un pack de hielo sobre el párpado de la tosis y esto puede mejorar hasta en un 80% de los casos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Una paciente que le aplican hielo, ¿no? Y primero está la tosis acá, mírame la tosis, más en el lado izquierdo que en el lado derecho. También hay una discreta tosis aquí, pero más en el párpado izquierdo. Le aplican hielo y mire cómo mejora, ¿no? Ahora, la fisiopatología de por qué mejoran, cómo mejoran, bueno, no sé cómo así el hielo hace que mejores, ¿no? Yo imagino que es una estimulación al músculo y por eso mejora, ¿no? Una estimulación al frío, ¿no? Muy bien, acá en un caso clínico en la cual la paciente consulta por visión doble, ¿no? De 40 años. Se levanta en la mañana muy bien, ve muy bien y luego de unas horas comienza su trastorno visual por visión doble o diplopía se llama. Obviamente presenta una ptosis izquierda y limitación de la motilidad ocular, no puede mover bien el párpado. El examen pupilar es normal porque no afecta la pupila. Este cuadro sugiere obviamente una miastenia gravis, ¿no? Una causa frecuente de diplopía en pacientes jóvenes, bueno, no está tan de edad, tiene 40 años, es relativamente joven. Y la característica es una diplopía, ¿no? Una diplopía, una visión doble, ¿no? A lo largo del día. La prueba del hielo la puedes practicar en la tosis y puede mejorar. Y también existen otros dosajes como anticuerpos ACRA, ¿no? Antirreceptor de acetilcolina, o la anti-MuSK, ¿no? Anti-MuSK, que es anti-tirosin, ¿no? Tirosin sinasa muscular específica. También puedes hacer la test de edofronio o tensilón y también electromiografía o electromiograma, que son otros estudios, obviamente. Y estos pacientes de miastenia gravis hay que buscarle, ¿no? También tumores, ¿no? No se olviden. El 15% de estos pacientes pueden presentar tumores en el mediastino y van mucho relacionado con los timomas, no se olviden, con los timomas, ¿no? No se olviden, pregunta examen, con qué cáncer o mejor dicho, con qué tumor mediastinal se relaciona o con qué tumor se relaciona la miastenia gravis, pues, ¿no? Eh, se dice que es el timoma, no se olviden, ¿no? Timoma, ¿no? ¿Me entiendes? Timoma, ¿ya? No se olviden de eso, que es lo más frecuente, ¿no? Porque puede haber carcinomas tímicos, ¿no? Los timomas y carcinomas tímicos, ¿no? Y por eso que tenemos que estar sospechando ya de una miastenia con un tumor llamamos timoma, un tumor del mediastino, ¿no? Muy bien. El Lambert-Eaton es un síndrome, ¿no? Miasteniforme autoinmune también, ¿no? Igual que autoinmunidad, igual que miastenia gravis. Miasteniforme porque no se llama miastenia gravis, se llama Lambert-Eaton. Y se caracteriza también porque se produce, como es autoinmune, va a producir anticuerpos, porque es antiinmune, va a producir anticuerpos, pero tus propios anticuerpos, autoanticuerpos, que alteran obviamente la funcionalidad de los canales dependientes del voltaje de la presinapsis. Aquí agarran lo que es los canales de calcio de la presinapsis de la placa neuromuscular. Acá es otra la fisiopatología. Esto es más en la presinapsis, en la membrana presináptica, en la funcionalidad de los canales de calcio. Pero obviamente sigue la placa neuromuscular, es en la placa, pero en la parte presináptica. Puede presentarse a cualquier edad, ¿no? Se asocia mucho, ¿no? A enfermedades autoinmunes también. Predomina mucho en el sexo masculino, en mayores de 40, y forma asociada más a lo que es paraneoplásico. ¿Qué significa paraneoplásico? Que se asocia muchas veces a cánceres, ¿no? A cánceres, ¿no? Cáncer, ¿no? Muy bien, el 80% de los casos de Lamberito se relaciona obviamente a cáncer. ¿Qué cáncer? El cáncer pulmonar, ¿no? Cuando pacientes que tienen cáncer pulmonar, carcinoma broncógeno o broncogénico de las células pequeñas, porque hay cáncer pulmonares de células pequeñas, que es el 15% aproximadamente, y cáncer pulmonares de células no pequeñas. O sea, hay las pequeñas y las células no pequeñas. Y las células pequeñas son más o menos el 15%, no es muy frecuente. Y las células que son no pequeñas, sí, ¿no? Sí son más frecuentes, ¿eh? Más o menos el 85% de los cánceres de pulmón. Pero en estos cánceres, ¿no? Que no son muy frecuentes, de células pequeñas, se han encontrado
síndromes miasteniformes como el síndrome de Lambert-Eaton, ¿no? Que son síndromes paraneoplásicos, se llama, porque aparecen, ¿no? Aparecen junto con los cánceres, ¿no? Junto con los cánceres, por eso para es casi junto, ¿no? Al lado de los cánceres, ¿no? Paraneoplásicos, ¿no? O sea, el Lambert-Eaton se presenta como parte, ¿no? Como parte del carcinoma, ¿no? Que presenta esta paciente. Entonces, cuando tú encuentras un síndrome miasteniforme, no es miastenia gravis, pero se parece a la miastenia gravis y es un Lambert-Eaton. Entonces, si sospechas de un cáncer por ahí, y cáncer que más puedes sospechar es, por ejemplo, del cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, es un trastorno neuromuscular que puede preceder incluso antes de que, ¿no? de que tú descubras el cáncer pulmonar. De repente, unos meses antes, unos años antes, ya vas presentando este problema neuromuscular y tú no sabes por qué se presenta. Y después te das con la sorpresa de que meses después o años después detectas que tienes cáncer. Y esto ya te había dado el aviso ya. Este síndrome miasteniforme ya te había dado el aviso ya. Pero tú recién, ¿no? Recién se ha manifestado tu cáncer, ¿no? Que ya estaba ya, pero recién lo has descubierto. Obviamente también te da debilidad muscular y fatiga porque se parece pues a la miasteniforme, ¿no? Y obviamente predominan los músculos de la región proximal, ¿no? Y también se comprometen tus músculos, como por ejemplo, no te puedes incorporar de una silla, o sea, ponerte de pie desde la silla, o subir escalera o caminar, ¿no? Obviamente la afectación de la cintura escapular es tardío, ¿no? Y con menos frecuencia, y no habrá tosis, diplopía, disartria, disfagia, no tanto agarra eso como lo agarra así la miastenia gravis, ¿no? Que más bien es muy frecuente que ocurra tosis, diplopía, disartria, disfagia, ¿no? Problemas fonatorios como la voz nasal, ¿no? Más bien estos son más de afectación de la parte, ¿no? De la parte quizás de la cintura escapular, de las debilidades musculares de tipo proximal. Entonces, pero igual se aumenta con el ejercicio, ¿no? La debilidad, la fatiga. Y puede observarse también trastornos autonómicos como sequedad bucal, trastornos esfinterianos, ¿no? Visión borrosa también, hipotensión ortostática, algunas veces miriasis e impotencia, ¿no? Podría producir también. El diagnóstico también se hace mayormente en estos estudios, ¿no? Se hace por lo que es electromiografía o electromiograma, ¿no? Y también la prueba farmacológica del tensilón. Pero como digo, el tensilón también puede ser uno de los dos, pero la electromiografía a veces es mucho más precisa. La electromiografía sí es mucho más precisa, ¿no? Entonces hay que tener presente bien eso, ¿no? Muy bien. Eh, Muy bien, eso sería todo, ¿no? Ah, bueno, también puede, ¿no? Puede ser también que la prueba farmacológica salga negativo o ligeramente positivo. Entonces, pero obviamente el método mejor es la electromiografía, ¿no? La electromiografía, que el neurólogo sabe muy bien distinguir entre miastenia y Lamberito, pero a veces en algunos hospitales no tienen la electromiografía. Y obviamente son neurólogos que están capacitados para hacer electromiografía, pero es muy bueno. Tanto la electromiografía te sirve para estas enfermedades de la placa neuromuscular, para miopatías, como por ejemplo miositis o polimiositis, que es una enfermedad también autoinmunitaria del músculo mismo, y para enfermedades también del nervio periférico, ¿no? Por ejemplo, Guillain-Barré, ¿no? Que es una polineuroradiculopatía o poliradiculopatía, ¿no? De las raíces nerviosas. Para las neuropatías, tanto neuropatías diabéticas, neuropatías por vasculitis, etcétera, también te sirve la electromiografía, o sea, te sirve para nervios periféricos, para músculos, para raíces nerviosas. Realmente te sirve para todo la electromiografía, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? ¿Una preguntita? ¿Una pregunta? ¿Una preguntita o ya pasamos al otro? A otra clase, ¿no? Después les doy al delegado para que, a Sinoé, para que les reparta las diapos, ¿ya? Después de la clase.
Muy bien, entonces vamos a la siguiente clase. Justo a las 9, ¿no? Ahora. Muy bien, esperemos que la hora también sea una hora. No me pida, mi acción preliminar es un poquito más extensa, pero vamos a ver. ¿Se puede ver? Falta. ¿Se ve? Sigue ahí donde dice síndrome de Lambert. Ah, ya, no, no. No.